Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de Marco Posadas. Voy a comenzar presentando a Marco, agradeciéndole su presencia con nosotros. Marco es psicoanalista que tiene una doble afiliación, es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Toronto y de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y, por supuesto, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, donde es el presidente del Comité de Estudios en Diversidad Sexual y de Género. Marco suele dar clases y conferencias sobre los temas de diversidad y sexual y de género en psicoanálisis y en la metapsicología freudiana, y sobre la práctica psicoanalítica antiopresiva con poblaciones marginadas y racializadas. Enseña en el Instituto de Psicoanálisis de Toronto, en el Smith College School of Social Work en Massachusetts, en el Therapy Institute en Berkeley, California, y en la Universidad Autónoma de México, y es Chief Clinical Officer del House of Purpose, que es una consultora con enfoque psicoanalítico. Marco va a comenzar haciendo una presentación, pero nos ha pedido que sea una reunión interactiva. Entonces, desde el principio, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Nuestra vicepresidenta Graciela Cardo las va a ir recogiendo y se las vamos a ir transmitiendo a Marco en función de cómo se vaya desarrollando la reunión. Así que con esto, de nuevo, bienvenido Marco, tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Graciela y Adela también por la invitación a hacer esta presentación aquí vía Zoom, que lo logramos ahora. Esta es una presentación del año pasado, que íbamos a tener la posibilidad de trabajar juntos, pero por la pandemia, pues se tuvieron que adaptar las cosas a esta manera. Y para mí la Sociedad Psicoanalítica de Perú tiene un lugar particular en mi corazón. Desde que fui a FEPAL, que fue en Lima, y tuve la oportunidad de trabajar con gente ahí. Entonces agradezco muchísimo esta invitación y a todas las personas que están haciendo un espacio en su agenda para que hablemos de estos dos temas que nos interesan muchísimo, que sería dentro del tema de los prejuicios, la transfobia y el racismo desde un punto de vista clínico. Obvio, con las restricciones de trabajar online y por cuestiones de confidencialidad, los ejemplos clínicos que voy a utilizar son más ejemplos institucionales o ejemplos de mi experiencia dando clases, supervisando o experiencias personales por respeto a mis pacientes racializados y a mis pacientes que han vivido transfobia. Y bueno, me gustaría empezar con hablarles un poquito desde dónde estoy trabajando esto, por qué me interesa en el tema de los prejuicios. Después discutir un poco los tres conceptos técnicos, que es la contratransferencia, la proyección identificativa y el enactment. Y después, pues empezar a discutir un poco estas dinámicas y cómo se pueden repetir en la relación analítica. Como Pilar mencionó, yo soy chair del Comité de Estudios en Diversidad Sexual y de Género de la IPA, y eso nos llevó, esta es la primera vez que existe un comité así dentro de la IPA en 110 años. Entonces nos llevó a poder, parte del mandato es identificar espacios para poder hablar sobre estos temas y traer a psicoanalistas interesados en el tema de la diversidad sexual y de género y el psicoanálisis a discutirlo de manera amigable, cálida, pero también rigurosa y científica. Y nos dimos cuenta de que como psicoanalistas podemos escuchar, pero a veces nos cuesta mucho trabajo hablar y hablar de temas difíciles y de temas difíciles entre nosotros y temas que nos atañen institucionalmente. Entonces empezamos a enfrentarnos a diferentes tipos de resistencia cuando queremos llevar a una persona o a un psicoanalista que piense un sistema de género binario, es decir, masculino y femenino, lo que conocemos hegemónicamente como masculino y femenino, a un sistema de género no binario o género polimorfo, donde hay espacio para que pensemos lo trans.
por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta de la cantidad de resistencia que operaba al empezar a hacer estos espacios para hablar. Y lo que nos encontramos es que hay un interés impresionante en la gente por hablar esto. Y es por eso que hemos aprendido a lo largo de estos 4 años de crear espacios como estos para hablar de estos temas, que si interactuamos y damos más espacio a que las personas hablen de lo que les preocupa en torno a este tema, se pueden lograr momentos de verdaderamente discutir conceptos que nos pueden ayudar a abrir nuestras perspectivas a temas que a lo mejor consideramos diferentes, pero que no son tan diferentes, sino que a lo mejor no estamos acostumbrados a ponerlos en estas palabras. Entonces, empezamos el Comité de Diversidad Sexual y de Género en el 2017 y ahí abrimos espacios para presentaciones y nos dimos cuenta de que había un proceso que se repetía donde invariablemente cuando empezábamos a hablar de lo trans, había gente en la audiencia que se empezaba a angustiar y empezaban a buscar organizar el tema y a operar con preguntas como si hubiera solamente una verdad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se habla de cuestiones trans en el psicoanálisis, generalmente se piensa de cuerpos monolíticos como si existiera solamente una persona trans o un tipo de cuerpo trans. Y frases así podemos encontrar dentro del psicoanálisis muchísimas, como es la famosísima o ahora infame frase de Lacan de la mujer no existe, o frases freudianas de que las mujeres tienen el super yo mucho más laxo, o que los homosexuales son invertidos. Este tipo de frases las vamos a pensar como frases que tratan de organizar un tema que en un principio se ve complejo. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a colación? Porque hablar de diversidad de género y hablar de racismo son temas que demandan la capacidad de contener lo complejo en vez de buscar organizarlo y estructurarlo. Y desde ahí es que el psicoanálisis tiene mucho espacio para poder contribuir con algo que sea diferente y que movilice o que mueva hacia adelante el discurso en torno a la diversidad de género y en torno a el racismo. ¿Por qué junto estos dos conceptos, el racismo y la transfobia? Pues la otra parte que informa mi trabajo es, estoy haciendo mi doctorado en trabajo social y mi tema son los prejuicios en los psicoanalistas cuando trabajamos con personas de la población LGBTQ. Y algo de lo que encontré es que la teoría de raza crítica, que ahorita se oye mucho en los medios sociales estadounidenses, que hay una crítica muy grande hacia el critical race theory, teoría crítica de raza, que informan cómo se trabaja con el racismo, el concepto socialmente construido de la raza y dinámicas de poder que se expresan a través de los cuerpos, de la pigmentación y que al final generan que la persona tenga acceso a servicios, a bienes, a poder. Y en la manera en que los seres humanos somos racializados, se parece mucho a alguna de las dinámicas que se escuchan en personas de género no binarias de enfrentarse a un sistema hegemónico, sistema, en vez de cis con S sería cis con C, un sistema que las invisibiliza y las borra. Y es este punto de violencia que no permite la existencia en público lo que a mí me interesa muchísimo como psicoanalista y que se escucha en la clínica con este tipo de personas, y básicamente estoy hablando de personas queer o personas LGBTQ o personas queer y LGBTQ racializadas. Pero a ver, Marco, platícame un poquito más de cómo es este concepto de la racialización cuando visiblemente
En México, por ejemplo, yo soy güero o blanco, o como se dice, ahora está muy de moda, un whitexican, que sería un mexicano que pasa con el privilegio de blanco. Y yo terminé viviendo en Canadá. Obvio, mi privilegio también funcionó ahí, donde en contraste con muchos otros mexicanos que han tratado de salir de México buscando mayores posibilidades y no llegan, se mueren en el trayecto, pues yo no viví esas circunstancias y pude emigrar, y es a través del irme a Estados Unidos y después a Canadá que paso por la experiencia de racialización, donde paso de ser güero en México a un mexicano persona de color. Entonces, el concepto de identidad, no estoy hablando nada revolucionario. Sabemos como psicoanalistas que las identidades mutan y cambian con el tiempo, que hay identidades que vamos a dejar e identidades que vamos a adquirir. Y en mi caso, la identidad que empezó a concretarse fue la identidad de persona racializada. Y este trayecto de poderme mover de una identidad de blanco a una identidad de persona de color, creo que ha permitido movimientos en la transferencia y en las dinámicas transferenciales y contratransferenciales que permiten a lo mejor escuchar el material conectado al racismo desde un lugar que obture en la escucha y permita que se siga escuchando y que el paciente siga asociando, versus que obture de manera en que colapse el espacio y no se pueda seguir pensando. Y esas dos cosas, el cómo cuando suceden situaciones racistas entre personas o heridas que impactan al género en personas de género diversa, es muy parecida a la manera en que se describe el no pensar. Hay mucha evidencia escrita en la literatura de lo que son las microagresiones, que desde el punto de vista psicoanalítico lo podríamos describir como esos momentos donde se perfora nuestra piel psíquica o la cobertura psíquica de la mente, así algo la perfora y la atraviesa, y que se viven de manera constante por personas marginalizadas, por construcciones sociales como la raza, el género, la clase. Y estas microagresiones, de acuerdo con lo que hay en la literatura, se pueden acumular y pueden generar síndrome de desgaste, que sería burnout, respuestas de estrés traumático, que pueden llegar a síntomas de síndrome de estrés postraumático. Y que desde la teoría sindémica, que es una teoría que habla de cómo las epidemias se conjuntan y agarran más fuerza, es decir, que se junta el hambre con las ganas de comer, y se encuentra que la mayoría de las personas racializadas que son integrantes de la comunidad de la diversidad sexual pueden vivir experiencias de violencia que las empujan a tener una salud mental mucho más impactada, o que necesitan más espacios, o que también los motiva a buscar más espacio. Y es desde ahí que es importante para psicoanalistas que podamos descubrir estos temas de cómo operamos en la clínica cuando nos llega un paciente que tiene estas experiencias de vida y que a lo mejor nos cuesta trabajo verlas porque hemos sido educados ya sea para pensarnos como blancos o para pensarnos como cisgénero, o si tenemos alguna identidad diversa, para no pensarla en el espacio. Y estos espacios psíquicos pueden operar a manera de blind spots, de puntos ciegos, que desde los Baranger se habla del tema de los bastiones, que son espacios en la mente que son como que capturados por experiencias traumáticas y que son muy difíciles de analizar, y que si no se tienen trabajado, pueden movilizar al analista a actuar y participar en repeticiones que pueden ser traumáticas para el paciente. Y es desde ahí que pensamos el enactment, que es un concepto norteamericano de los 80s, donde lo que dice Freud
lo que no se pone en palabras se actúa, lo que no se dice se actúa. Y entonces, si estamos trabajando con pacientes que están sobreviviendo este tipo de experiencias en su vida y no, el análisis no es un espacio que conduce al poder hablar de cómo es vivir en un mundo con estas intersecciones, muy probablemente se va a repetir en acciones que pueden llevar a que la diada analítica pues, se fracture y al final el tratamiento se descalifique como no útil o el psicoanálisis se descalifique como no contemporáneo, como muchas veces se ha descalificado como blanco, opresivo, clasista, machista, patriarcado, y puedo seguir con todos los apelativos que alguna vez se le han puesto al psicoanálisis y que con mucha razón se les ha puesto, pero que a lo mejor hay maneras de trabajar con el psicoanálisis que precisamente pueden crear un espacio para que se trabaje el impacto de vivir bajo estos sistemas. Voy a tomar un trago de Coca-Cola. No es comercial, es nada más para lubricarme la boca y continuar con esto. Hablé del interés que tengo en el doctorado, particularmente con los prejuicios, cómo operan en la mente del psicoanalista y lo llevan a repetir situaciones que pueden hacer daño a las personas que han vivido ya experiencias de violencia, que niegan su existencia y niegan su identidad. Volviendo al tema de por qué el título de nuestra presentación o de esta presentación es Contratransferencia, Proyección Identificativa y Enactment como herramientas para el trabajo con la transfobia y el racismo. Y son tres conceptos que yo encuentro muy útiles. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, no les voy a dar muchísima teoría. Es nada más para mantenerlos fresco en la mente para cuando discutamos las dinámicas institucionales que expresan prejuicios de género o expresan racismo, pues tengamos más material para pensarlo juntos. Entonces, la contratransferencia desde Freud se pensaba como algo que se tenía que analizar y que creaba problemas. Y es Ferenczi el que agarra como que la semillita que plantó Freud y abre un espacio para que de veras consideramos la contratransferencia como un área de estudio y de investigación importante para el psicoanalista. Y de ahí corremos con las relaciones objetales, y Winnicott, y es hasta la escuela de los relacionales y intersubjetivos, donde ya se reconoce a la contratransferencia como algo que no se puede despegar de la transferencia, que se co-construye y que va a ser vehículo de la cura analítica, como se veía a la transferencia o como se veía a la neurosis de transferencia. Entonces, es ese nivel de herramienta importante que quiero enfocar la contratransferencia, similar a lo que Betty Joseph llama la situación total de la transferencia, que van a haber cosas que se transfieren o se traspasan a la situación analítica, que van a repetir principalmente todo aquello que está en exceso y que no tiene palabras. De ahí pasamos al concepto de identificación proyectiva. Melanie Klein habla, y Hinshaw Wood lo rescata esto, de que las identificaciones proyectivas a nivel de desarrollo son naturales en el bebé para organizar la experiencia y que son puntos de comunicación entre la madre y el bebé, donde va a haber un intercambio de comunicación inconsciente en el punto más vulnerable de los dos, la madre y el bebé en este caso. Y ese punto de vulnerabilidad es el pezón. Y es el pezón lo que representa la entrada o el punto más vulnerable por donde vamos a recibir proyecciones o proyecciones con las que nos vamos a identificar y que nos pueden llevar a operar o actuar de cierta forma para continuar un tipo de relación.
Esto es muy importante, no nada más por la palabra pezón y todo lo que significa, sino por lo que representa para el psicoanalista ponerse en un lugar vulnerable. Es decir, si estamos hablando desde la teoría del trauma, es pensar al psicoanalista como un perpetrador de trauma, y si estamos pensando desde la diversidad de género, es pensar al psicoanalista desde el lado del sistema con C patriarcal que niega la posibilidad de existir afuera de las dos casillas autorizadas como es lo blanco y lo negro, o hombre y mujer. Perdón, estoy viendo que me están poniendo cosas en el chat y tengo que contestarlas, pero no las puedo ver. Todavía no, Marco. No, no era para mí, era para alguien más. Okay, la invitación a que empiecen a escribir. ¿Dónde me quedé? Estábamos entre las casillas, pero se me acaba de borrar el cassette. Estábamos hablando de la proyección acá hay una identificativa. Pregunta ya, si quieres que empecemos, Marco. Te la leo. ¿Sí? Sí. A ver, en tu experiencia, las resistencias a pensar clínicamente sobre transexualidad y racismo son las mismas en institutos, rayas, sociedades psicoanalíticas en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Cuáles son los matices y diferencias? Gracias, Santiago, por la pregunta. Qué buena pregunta. No son las mismas, pero sí operan en la misma forma y tienen la misma función. Entonces, a veces pareciera, se parecen, pero a las cosas en las que se van a brincar en un lado, a lo mejor los brincos salen por otro lado. Dependiendo las instituciones, por ejemplo, las instituciones con las que yo trabajo, que en este caso sería la IPA, me da una perspectiva internacional o FEPAL, de la Relación Psicoanalítica en México, en contraste con las argentinas. Entonces, yo diría que es parte del proceso. Y volviendo a lo que estaba hablando, las resistencias van a ser parte del proceso de las personas racializadas, es decir, de la raza, lo que nos da esa experiencia, sino en inglés es racial contestation, que sería una como competencia de raza o en confrontación de raza, que es el empuje al sistema blanco que privilegia lo blanco, y es a través de ese choque, de esa resistencia, donde reconocemos lo que sería la experiencia racializada. Es decir, que lo racializado no lo conocemos por lo que es, sino por lo que lo empuja. Que es muy parecido a cómo ahora entendemos el cómo se ha patologizado la posición de la mujer como lo otro, pero desde lo abyecto, desde lo ominoso, desde lo extraño. Y ahí hay un punto de conexión muy similar donde si como psicoanalistas podemos tolerar el estar posicionados en el lugar del opresor con pacientes trans o de género no binario, es decir, que lo que decimos viene informado desde un sistema heterosexual que privilegia la salud mental como heterosexualidad, es decir, alguna de las ideas arcaicas que traemos desde Freud, donde se confundía la salud mental con heterosexualidad. Es decir, se pensaba a alguien que tenía salud mental como sano si estaban casados, tenían hijos y además las experiencias de género eran consonantes con los genitales asignados al nacer. Ahora ya sabemos que una persona puede ser trans y no por definición son psicóticos,
o tienen un problema de salud mental, sino que pueden ser personas trans y ser saludables. Pueden tener expresiones de género que no concuerdan con lo que esperamos una persona que se ve de esa forma debe de hacer, y no necesariamente eso significa enfermedad mental. Esto es muy importante porque creo que viene desde el entendimiento del racismo y desde el uso de la salud mental como una herramienta colonial y racista. Y ahí sí no soy yo el que lo está diciendo. Foucault, desde 1976, escribe sobre lo que es el racismo institucionalizado, y es muy interesante la perspectiva que tiene. Pero bueno, ya sería irme por otra tangente. A lo que voy es cómo van a operar estas fuerzas en la diada analítica, y por otro lado, cómo van a operar estas fuerzas en las instituciones analíticas, donde el poder está también en juego, donde admitimos candidatos que deben de juntar ciertas categorías, que tienen que ver pacientes que se ven de cierta forma. Por ejemplo, volviendo a la pregunta que hizo Santiago, de cómo se ven las diferencias de los prejuicios hacia lo transexual y los racismos en diferentes institutos. En Estados Unidos ya estamos viendo, por ejemplo, que hay instituciones de APSA, de la Asociación Psicoanalítica Americana, que ya están dando becas para personas que tienen origen indígena y origen afroamericano, o se identifican como negras. Esas personas que están interesadas en conseguir, en seguir el entrenamiento, se les apoya de manera institucional. Creo que no estamos listos en Latinoamérica siquiera para ver entre nuestros miembros quiénes tienen antecedentes o orígenes indígenas. Creo que culturalmente hemos estado acostumbrados a pensar lo indígena desde lo colonial, y más apegado a lo que se piensa del ello, algo que se tiene que domesticar, y no una fortaleza de la persona, de la identidad de la persona, que puede de hecho ayudar a elaborar el mundo interno psíquico de una manera maravillosa. ¿Por qué traigo esto cuando estamos hablando de diversidad de género? Y es porque si vemos los pueblos originarios, hay muchas más narrativas de experiencias de género diversas que no cae dentro de la casilla femenino-masculino, que en pueblos que han sido, que han tenido experiencias de religión católica y algunas religiones institucionalizadas, como es el catolicismo, el judaísmo y el islam. Entonces, podemos ver que también la religión opera de cierta forma, estructurando experiencias de género diversos. Y ahí es donde el mito de Tiresias vino a ser muy útil. Entonces, a lo mejor hay personas que ya me han visto presentar esto en otros lados. Una disculpa para todos aquellos que no. El mito de Tiresias es bueno, históricamente a los psicoanalistas nos gusta mucho usar mitos y cuentos y alegorías para explicar procesos psíquicos internos. Entonces, en esta idea de tratar de crear espacios para hablar con psicoanalistas y espacios que abrieran el espacio para pensar, encontramos la posibilidad de utilizar el mito de Tiresias para explicar algunas de las dinámicas inconscientes que pasan cuando se trabaja con personas de género diverso. Reconocemos que esto es a lo mejor pan con lo mismo, que seguir usando mitos eurocéntricos que prometen un cierto tipo de subjetividad, pero hay muchos mitos latinoamericanos y mesoamericanos que hablan de diversidad de género, y creo que en un futuro voy a poder hacer ese trabajo. Sí, esto es una disculpa por eso. Pero bueno, volviendo al tema de Tiresias. Tiresias andaba por la vida con un bastón que le dio Apolo, y un día va por el monte Selene
y se topa con dos serpientes que están copulando, y la visión de esto lo ve como ambiguo, lo ve como indefinido, y la ambigüedad lo ofende, y entonces le hizo fácil agarrar el bastón y ¡zas! Que le da un bastonazo a el punto más vulnerable de esta diada, y en este caso es la serpiente femenina. Hera se le aparece en el momento en que le pega a la serpiente, y enojada, como castigo, lo vuelve del otro sexo. Y esto significa que Tiresias es hombre, lo convierten en mujer con la definición del otro sexo, y además como castigo, y pasa a vivir todos los roles permitidos para la mujer en la antigüedad, que sería trabajadora sexual, sacerdotisa, madre, y no me acuerdo cuál era la otra, creo que esposa. Y vive 7 generaciones como mujer y aparece en otras historias. Y un día está platicando con alguien y ese alguien le dice, oye, ¿por qué no regresas al monte? Y en vez de pegarle a la serpiente femenina, le pegas a la otra serpiente, o no le pegas a ninguna, pero haces algo diferente, y a ver si así Hera te regresa a que seas otra vez hombre. Y entonces ahí va Tiresias mujer, se encuentra a las dos serpientes. Hay versiones del mito que dicen que le pega a la serpiente varón. Hay otras versiones del mito que la que más me gusta a mí es que no le pega a ninguna serpiente, sino que se detiene, lo cual es la palabra clave para todo el trabajo que estamos haciendo hoy. Y entonces Hera aparece y ahora le levanta el castigo y entonces ya lo regresa a ser hombre, ¿no? Y entonces ahí sigue Tiresias otra vez, sigue por su vida. Y un día están en una fiesta en el Olimpo y están discutiendo quién tiene mayor placer sexual, quién experimenta mayor placer sexual, los hombres o las mujeres. Y entonces Zeus, dicen, pues, ¿por qué no le hablan a Tiresias? Total, que él ya vivió de los dos y que nos diga qué onda. Y entonces ahí viene Tiresias y le hacen la pregunta por la cual Tiresias es muy famoso en los ámbitos académicos de género y de sociología, donde contesta que del 1 al 10, el hombre puede experimentar el máximo de un solo placer, y la mujer del 1 al 10 puede experimentar los 9 placeres al máximo. Entonces, voltea la pregunta, genera caos, Hera se enoja otra vez, ahora porque cómo se atreven a develar los misterios femeninos, y sácale, que le saca los ojos a Tiresias en castigo. Zeus, arrepentidísimo, porque además fue su idea, que trajera Tiresias, y era su esposa, y él no puede deshacer el hechizo de su esposa, le da como compensación que pueda conservar su intelecto después de la muerte, el don de tener una vida larga y además poder adivinar y predecir el futuro. Y Tiresias pasa a ser el oráculo de Edipo, el que le dice a Edipo qué es lo que va a pasar. Entonces, Tiresias es una figura muy importante para pensar la violencia que se expresa de manera inconsciente en experiencias de transfobia o de racismo en la clínica psicoanalítica, pero también lo podemos ver en instituciones psicoanalíticas. Le voy a parar aquí para ver si hay más preguntas y más interacciones, porque era lo que habíamos pensado al principio. Sí. Voy a leer un comentario en el chat del Zoom y después un comentario que hay en el Facebook. ¿no? Rocío Franco, de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, comenta a propósito de la mujer, ¿no? Bueno, lo escribió antes en realidad. La cita completa de Lacan es: la mujer no existe, solo existe la mujer de una en una. ¿No sería más bien una invitación a pensar al sujeto en su singularidad y en su relación singular con los mandatos sociales? Totalmente de acuerdo. Por desgracia, esa frase se ha utilizado sin reflexionar el cómo un hombre define e invisibiliza la posición de la mujer,
que sí quiere hablar de cómo las posiciones singulares, pero así como las palabras de Freud que se transgiversaron en torno a decir la palabra invertido, y Socárides se lo llevó y de ahí sale lo que es la terapia reparativa. Las palabras que usemos para crear el espacio psíquico entre paciente y analista tienen muchísimo poder. Un ejemplo de esto es algo que pasa con varios pacientes que por lo menos en Canadá los trabajadores sociales tenemos el poder de autorizar cirugías de afirmación de género. Antes se les llamaban cirugías de reasignación de género, ahora se llaman cirugías de confirmación o de afirmación de género. Son cirugías que afirman o confirman el género de la persona. Entonces, la firma del trabajador social en la provincia de Ontario autoriza que estas personas puedan accesar este tipo de intervenciones que ayudan a su salud mental. Y entonces el tener este poder como trabajador social me puede llevar a mí a repetir heridas traumáticas que colapsen el espacio del paciente para que siga hablando de lo que necesita hablar, o desde el punto de vista más básico psicoanalítico, que es que las asociaciones continúen, que el proceso siga y no que se colapse. Un ejemplo de esto es una vez en mi consultorio estaba yo viendo, estaba trabajando con una persona que quería, no sabía dónde sentarse, si se podía sentar en mi diván en vez de recostarse en el diván. Y yo, sin pensarlo, dije, aquí solamente hay de dos sopas, o te recuestas en el diván o te sientas en el sillón. Y como yo que trabajo en cuestiones de transfobia, prejuicio, he trabajado con poblaciones trans desde 1994, en una sesión inicial voy a decir esto sin pensar y o sea, dije esto y la cara del paciente cambió, ¿no? Por fortuna lo noté y pude reconocer el pisotón emocional que di y hacerme para atrás. Y reconocer creo que te lastimé al solamente darte dos opciones. Y tenía que ver más con mi incomodidad de tener a alguien sentado tan cerca, porque el diván en mi consultorio está más cerca de mi silla que la silla frente a frente, y que ya estoy muy hecho a la canadiense, donde aquí la distancia entre las sillas es más amplia, a en México, que la distancia entre las sillas es un poquito más corta. Entonces tenía que ver con mi propia incomodidad, que me lleva, volviendo a eso al pezón kleiniano, que me lleva a tomar un movimiento sin pensar y que da en la parte más vulnerable del paciente, que era dónde me ubico en tu oficina, ¿no? ¿Hay un espacio para mí o me tengo que poner donde tú me dices? Que tiene todo el derecho del mundo a hacer esta pregunta, y al final digo, se sentó donde se sintió más cómodo y se pudo sentir cómodo en la silla. Y así ha habido varias experiencias que por el sistema que requiere una firma mía, me pone en el lugar de autorizar algo donde es prácticamente imposible no lastimar al paciente si no pensamos desde una perspectiva antiopresiva y hacemos estos movimientos técnicos en torno a cómo pensamos la neutralidad, que ese es como que otro punto de contención durísimo, donde independientemente el país, nos atoramos los psicoanalistas. ¿Qué es la neutralidad? Y no me refiero a la neutralidad blanca, freudiana, ¿no? De pensar a la neutralidad clínica como la tabula rasa, que en inglés es blank slate. Entonces, por eso le digo neutralidad blanca, porque da la fantasía de que el psicoanalista no trae nada consigo. La neutralidad a la que yo creo Freud se refería, y que después los relacionales y los intersubjetivistas creo que la tienen muy bien desarrollada, y los lacanianos la tienen muy bien desarrollada en el deseo del analista también, es
una neutralidad que permita el movimiento psíquico del psicoanalista que esté a la misma distancia de su inconsciente que del inconsciente del paciente. ¿A qué me refiero con eso? Son estos movimientos técnicos donde con un paciente trans, por ejemplo, yo voy a trabajar desde una perspectiva informada del trauma, donde a lo mejor no voy a preguntar sobre los genitales de mi paciente en la primera sesión, porque jamás le preguntaría de los genitales a ningún paciente cisgénero en la primera sesión, a menos de que ellos lo trajeran. Entonces, este movimiento de tener un poquito de más cuidado con el cuerpo, cuando estoy trabajando con estos pacientes, podría verse como que moviliza mi neutralidad. En inglés el concepto dentro del racismo sería tilt to whiteness, cuando se inclinan las cosas hacia lo blanco o cuando se inclinan las cosas hacia lo heterosexual o lo cisgénero. En este caso, en el caso del paciente que busca dónde sentarse, mi inclinación fue hacia lo binario, donde le dije, sin pensarlo, aquí solamente hay de dos sopas, o aquí o acá. El hacer un movimiento hacia lo no binario sería poder explorar lo que estas dos posiciones generan y buscar una experiencia donde los dos estemos más cómodos. Por ejemplo, si se quiere sentar en el diván, a lo mejor yo muevo mi silla un poquito para acá, pero los dos estamos cómodos sosteniendo el espacio, que es muy ferenchi, ¿no? Es muy relacional y muy reconocer al paciente donde ellos se encuentran. Me voy a parar aquí para ver si hay más comentarios o preguntas. Ya. Yo leo un comentario de una persona que está siguiendo en el Facebook y luego Adela continúa con los chats del Zoom. Lucrecia, desde el Facebook, dice: me parece muy importante este tema porque en la realidad en la que estoy es inadmisible. De tal forma que tuvimos en el colegio un estudiante de 16 años. Él le comentó a sus amigos. La madre se enfureció de tal manera que contrató a un adulto para que le pegara. Fue algo muy duro. Aquí tenemos como uno de los ejes transversales género. Sin embargo, nos preocupa el que aparezcan personas trans, porque ser pobre, ser indígena y ser trans es la mayor desgracia. ¿Cómo ayudar? ¿Alguien tiene recomendaciones de cómo ayudar? Híjole, qué preguntota tan grande, y qué maravilla que haya estas preguntas en un espacio psicoanalítico. Yo creo que desde que hay alguien que está diciendo, está pasando este problema y cómo le hago para ayudar, ya es una cuestión positiva. Yo creo que conectando con más recursos y teniendo más personas que ayuden a este estudiante puede ser más útil, pero no sé qué consejos dar a esta persona porque no sé dónde estén. Creo que cómo ayudar es esto que está organizando la Sociedad Psicoanalítica Peruana, de crear espacios para clínicos y psicoanalistas que estén interesados en el tema y empezarse a desarrollar sus habilidades para pues alcanzar poblaciones a lo mejor con las que no han podido trabajar. Entonces, cómo ayudar empieza con el informarnos a nosotros mismos y a lo mejor reconocer cómo participamos en estas dinámicas. Gracias por tu pregunta, Lucrecia. Bueno, Marcos, ¿qué tal? Tenemos aquí una pregunta de Analía Waltz. Dice, ¿se podría relacionar el mito de Tiresias con la intolerancia al goce del otro? Es una. Hola, Analía, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que la intolerancia al goce del otro es una parte sumamente importante del mito de Tiresias, particularmente lo que lleva a que Hera le saque los ojos. Para el trabajo que estamos haciendo, y yo quisiera entretejer este concepto que traes de la intolerancia al goce del otro al momento del mito de Tiresias que más me interesa a mí para este trabajo, que es el momento cuando va al monte
peloponese y le pega a la parte más vulnerable. Y luego el segundo momento, cuando va al mismo monte, encuentra a las serpientes copulando y se detiene. Hay dos cosas cuando pensamos en la intolerancia al goce del otro y que es la exclusión, que se convierte en exclusión si no podemos tolerar el ser testigos de lo que nombra lo que está pasando enfrente. El bastonazo de Tiresias es para mí el concepto de lo que es una operación fálica. O sea, si pensamos al falo freudiano como la idea psicoanalítica que contiene la supremacía blanca, la brutalidad policial, la violencia del narco, la violación de rape culture, la cultura de violación masculina, el falo cobra un poder muy diferente y un lugar muy diferente. Y yo creo que el bastón de Tiresias es una representación fálica que moviliza a Tiresias a operar como el superyo, a decir esto es, esto no es, a través de la violencia y crea una narrativa única, una idea fálica, ¿no? Esto está bien y esto no está bien, que si somos psicoanalistas, cuando nos paramos en esa posición, o sea, se acabó la acción terapéutica, se acabó la cura analítica y ya no estamos escuchando si pensamos que somos los que sabemos y además los que tenemos la razón, ¿no? Que sería estas preguntas fálicas o estas intervenciones fálicas. ¿Cómo veo las preguntas fálicas en las discusiones y en las presentaciones? Una vez tuve la oportunidad de estar en un congreso en Montreal, donde el presentador habló de un sueño de la paciente y usaba la palabra piedra. Y en las asociaciones de la paciente este era un analista hombre con una paciente mujer. En las asociaciones de la paciente con la piedra salieron cuestiones de cocina y de comida. Y entonces el presentador dice que estas asociaciones tenían que ver, y lo interpreta con lo paterno, y se lleva como que la sesión por el lado paterno, y yo estaba en la audiencia pensando, pues que en mi experiencia la cocina tenía que ver con lo materno, con las mamás, con las mujeres, y con las cocineras, ¿no? Entonces levanté yo mi mano y dije, bueno, ¿y qué tiene que ver cuando la palabra piedra, si la pensamos en femenino, a lo mejor están las asociaciones con con las mujeres, las cocineras, que saben cocinar. Y entonces el presentador dice, pues mira, en mi país todo el mundo sabe que somos los hombres los que sabemos cocinar. Y era de un país latinoamericano. La audiencia sí rompió en risas, empezaron a hablar entre ellos. El presentador se puso rojo y cambió el tema y ya no se habló de género, ya se hablaron de otras cosas y se colapsó el espacio. Y esto es a lo que me refiero con el bastonazo de Tiresias, que se dicen estas frases todopoderosas, así, las cosas son así, y generalmente caen en la parte vulnerable que colapsa el espacio para seguir pensando. Pero esto es en inglés sería bread and butter, sería la condición sine qua non del trabajo con el racismo y con la transfobia. Vamos a tener estos movimientos de querer estructurar lo que el paciente nos está presentando de una manera que también nos pasa con los pacientes cisgéneros y los pacientes que pensamos no racializados, pero no nos permitimos esos movimientos porque ahí nos cachamos como si nos saliéramos de la neutralidad. Por eso pienso a la neutralidad como un concepto que se moviliza y que cambia de tonalidad dependiendo el tipo de relación y la necesidad con el paciente, ¿no? Hay pacientes donde si estoy trabajando con alguien que tiene experiencias de trauma muy fuertes, muy probablemente necesito hablar un poquito más de mis intenciones detrás de mis interpretaciones para contener un poquito la angustia y la sospecha
de una manera que si alguien no ha sobrevivido trauma a manos de un hombre, a lo mejor va a recibir mis interpretaciones de una manera diferente. También si el tratamiento es en español o en inglés, mi experiencia de calidez va a cambiar. Ujú. La pregunta sigue ya, por Analía Wall también. No es solo la cuestión identitaria la que está en juego, sino la intolerancia a los diversos modos de gozar lo que está en juego, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero creo que el goce va más allá, y yo estoy en la existencia, ¿no? El gozar, bueno, o sea, eh, permitirle a un otro gozar, se me hace como nivel número 7 y estamos tratando de abrir la puerta al número 2, donde creo que no se reconoce, de hecho, las posibilidades del goce del otro, particularmente con estas dos eh, poblaciones, y de cómo se va a repetir eso en la contratransferencia del analista. Muchas gracias, Analia, por esa pregunta. Ujú. Tenemos también una pregunta de Carla Marcos, de Perú. Dice, en relación al racismo, me resulta interesante y poco explorado, quizá en la clínica, cómo este elemento se niega en el campo analítico, en una sociedad donde el racismo es una forma de violencia común. Pensaba en los motivos de consulta relacionados a los celos fraternos, a problemáticas de diferenciación con vínculos primarios, donde la marginación o la segregación se produce al interior de las familias. En el caso de los niños donde la agresión se verbaliza como tú eres adoptado o la oveja negra. Quisiera, no veo más, pero me fui. Pues la oveja negra es un concepto racista muy claro, ¿no? Y que de hecho podemos ver cómo ya estamos empezando a hablar de esto, ¿no? Antes creo que y estamos hablando de manera muy general, porque creo que sí ha habido contribuciones psicoanalíticas desde los 50 para hablar sobre el racismo antinegro, que es un racismo particular, y el racismo antiindígena. De hecho, Jorge Cantor, que está en la audiencia, escribió un trabajo sobre racismo indígena, pero creo que como todo lo inconsciente, y particularmente lo inconsciente que está cargado de violencia, va a costar mucho trabajo poner en palabras. Y parte de la presentación de hoy tiene que ver con el cómo, si creamos un espacio dentro de nuestro trabajo para hablar de esto, como parte de las asociaciones que el paciente trae, no nada más en lo metafórico, sino en lo real, es decir, que el paciente me puede vivir como racista, no nada más en la transferencia, sino puedo genuinamente decir algo racista, y la posibilidad de explorarlo y repararlo puede llevar al paciente, uno, a que se solidifique la alianza terapéutica, que también es un vehículo importante del tratamiento, y dos, a recordar memorias y a elaboración de situaciones difíciles. Y tengo varios ejemplos de eso, de cómo si podemos tolerar la tensión de la herida racista o de la herida transfóbica y reconocer nuestra responsabilidad en la creación de ese momento, eso moviliza el tratamiento definitivamente, por lo menos desde mi experiencia trabajando con esta población. Es parte indispensable del poder hacer este triángulo de apego de attunement, misattunement y rupture, que sería estar en sintonía, estar fuera de sintonía y reparar el estar fuera de sintonía para llegar a la misma sintonía. Regla de tres de la teoría del apego, que nos lleva a tener un estilo de apego seguro, earn secure, que es el apego ganado seguro a través del trabajo terapéutico,
estas oportunidades, cuando pasan cosas donde el analista dice algo que es clasista o transfóbico o racista, o el paciente dice algo que es transfóbico, racista, clasista, puede llevar a momentos de mucho valor en el trabajo. Pero sí cuesta trabajo. Yo quería recoger el último pedazo de la pregunta de Carla Marcos y añadir algo mío, si se puede. La última parte de la pregunta de Carla tenía que ver cómo estos temas del racismo no suelen ser trabajados en la relación analítica o terapéutica. Por ejemplo, no se habla de la diferencia de color de piel entre el paciente y el analista en un país que es profundamente racista, ¿no? No se suele poner sobre la mesa estas cosas. Y yo quería añadir algo más, que lo mismo puede suceder con la orientación sexual o la identidad de género de analista y analizado. Muchas veces encuentro que los pacientes de tendencias diferentes sexuales se sienten más cómodos con analistas que sean como ellos, porque efectivamente existe una desconfianza histórica, ¿no es cierto?, que está plenamente justificada, pero al mismo tiempo pienso que eso quizás impide que se analicen las cosas a profundidad. También pienso que como lo que dice Carla, si es que los analistas en nuestras propias formaciones no hemos analizado eso, tenemos muchas más probabilidades de actuarlas, por más que pensemos que nos queremos librar de prejuicios, es posible que se nos salgan, ¿no? Así como se te salió a ti lo del diván y el sofá, pero en algunos casos son cosas mucho más gruesas. Entonces, no sé, yo creo que esto que estamos haciendo ahora es parte como de un esfuerzo consciente y de un compromiso de la comunidad de psicoanalistas por trabajar de una manera abierta, honesta y acogedora, ¿no? Pero no podemos prometer que no se nos van a chispotear las cosas de vez en cuando. Y sería bueno que nuestros pacientes nos pudieran decir también, ¿no? Oye, ¿qué estás hablando, no? Que creo que esto es súper importante que traes, Pilar, porque, por ejemplo, en la investigación de los resultados psicoterapéuticos óptimos, los tipos de terapia que más éxito tienen son los tratamientos donde hay una colaboración entre el paciente y el terapeuta en definir lo que están haciendo, en definir los objetivos y además en recibir feedback de el paciente. Si el paciente se siente con la comodidad de decir, esto que hiciste no me gustó, es muy útil para poder movilizar el tratamiento a un lugar positivo. El problema, creo, y esto no es una crítica, es que generalmente pensamos que se nos va a chispotear, que lo tenemos que contener y no al revés, como nos enseñan cuando nos formamos como psicoanalistas, que es esto se nos va a pegar y vamos a entrarle y vamos a actuarlo. No, porque si pensamos que cuando sales, que cuando se chispotea, tenemos más posibilidades de generar un punto ciego, de no quererlo ver, versus sabiendo que si yo soy güero en México, probablemente mi escucha va a tender hacia un lado, porque ya desde mi subjetividad en México me tocó escuchar muchas veces ponte bloqueador solar porque te vas a ver muy moreno, o mira, esa persona está muy guapa pero es morena, o o qué guapo estás porque eres güero, o la gente que tiene privilegio de clase, independientemente del tono de piel, se les dice güero y el dinero los blanquea. Entonces, creo que es importante regresar que no necesariamente tiene que ver con el pigmento en sí del paciente y del analista, sino lo que trae consigo. Y ahí es donde el tono de piel se ve diferente dependiendo lo que está pasando. Por ejemplo, a mí se me ve y se me entiende más moreno en Canadá que en México. Y si estoy callado, hasta paso de como franco-canadiense,
pero en el momento en que saco mi pasaporte, ahí ya, ya me ven como mexicano y a lo mejor me tratan como mexicano. Y son frases que oímos, ¿no? Que aunque vienen pacientes, es gente como uno, es gente bien, y muchas otras frases que generan mucha angustia porque también movilizan partes personales nuestras que como todos los seres humanos, pues no vamos a poder analizar todo, ¿no? Entonces es movernos y pensar que el racismo es algo con lo que tenemos que lidiar más que se pueda erradicar del espacio analítico. A lo mejor se puede regular y se puede criminalizar, ¿no? Que es lo que está pasando en Estados Unidos con los policías blancos que matan a personas de color en proporción muchísimo mayor que cualquier persona blanca. Yo Entonces, estaba pensando, perdón, no, por favor. yo estaba pensándolo no en términos de aguantarlo, sino en términos de ponerlo sobre la mesa. O sea, de que tanto el paciente como el analista se sientan con la libertad y la confianza suficiente de incorporar eso como parte de la alianza terapéutica. Pues, si yo digo algo, tú dímelo, ¿no? Y así, creo que lo del feedback me parece interesante, pero me parece interesante explicitarlo, ¿no? Que esas cosas se pueden hablar igual que cualquier otra. Sí. Que esto es interesante, ¿no? Que en un grupo de psicoanalistas haya cosas que no se hablen en la clínica, ¿no? Cuando literalmente una de las partes que más orgullo nos da como psicoanalista, a mí, que más orgullo me da como psicoanalista es poderle decir a un paciente que en este espacio vamos a hablar de todo, con la seguridad de que no va a pasar nada, de que puedes decir lo que necesitas en la seguridad de que no se va a activar algo y que estás con esa seguridad. Y de repente encontrar que como psicoanalistas pues nos callamos muchas cosas que hemos estado pensando. Por eso dejo mucho espacio a que la gente pueda interactuar en las presentaciones, porque estos son temas que no nos hemos dado cuenta, pero que llevamos pensando desde que nos empezamos a formar. Acá hay otra intervención de Analía que dice, si lo que trae consigo el analista son las capas de identificaciones, habría que pensar en los procesos de desidentificación para poder escuchar la lengua propia de cada quien, como dice Manoni en la descolonización de mí mismo. En 1966, dar por tierra con la pretensión de universalidad. La pretensión de universalidad siempre esconde relaciones de dominación. Y creo que a veces nos cuesta mucho trabajo pensar el dispositivo analítico como en riesgo de convertirse en una relación de dominación. Pensaba, y esta es una intervención mía, Marco, en que por más que seamos muy observadores de lo que pasa entre el paciente y el analista, y que le digamos, acá podemos hablar de todo, pero también vamos a no poder hablar de cosas importantes porque no somos ajenos a nuestra naturaleza humana, ¿no? Vamos a tratar de incluir todo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Pero creo que es importante reconocer que hay ciertas partes de estos temas, particularmente el prejuicio, que incomodan más que el tema de sexualidad, por ejemplo. Sí, sí. Que el prejuicio sexual incomoda un poquito más que la sexualidad en sí. Entonces, creo que a veces la capacidad del analista de tolerar la incomodidad se descalifica y se minimiza. Y es muy importante poder reconocer que como analistas toleramos muchísimas incomodidades, pero todos los que hemos trabajado con pacientes borderlines o pacientes que han sobrevivido trauma, sabemos los momentos de intensidad que a veces tenemos que tolerar en las sesiones. Entonces, si tenemos la capacidad de tolerar esta incomodidad,
que otras personas no le entran, otras profesiones no le entran, ¿por qué se nos bota el chip con las cuestiones de racismo y de transfobia? Y creo que lo que yo estoy tratando de argumentar es que ese botarse el chip es parte del proceso. Y por eso es importante el detenerse para checar qué es lo que está pasando interno y externo para después continuar con el siguiente paso. Porque es ese desconectarse del chip que lo vivimos como si se nos colapsara la mente, cuando en verdad lo que estamos haciendo a lo mejor es sacar la conexión de lo sistémico para poder escuchar desde un lugar de análisis. Porque no hacemos eso con pacientes que vemos igual, ¿no? O los buenos psicoanalistas sí pueden hacer eso, ¿no? Es como que la idea de poder ver a alguien genuinamente como es. Y Frinés Santisteban dice, y porque tenemos inconsciente, ¿no? Exacto. Hay unos comentarios en Facebook, Liliana Canta de Perú, ¿no? Creo que incorpora toda esta cosa de como la transferencia, la contratransferencia social, ¿no? Dice, acá en Perú acabamos de tener elecciones, ¿no? Y ha salido el racismo y clasismo y viene siendo muy útil para trabajar en terapia. Hay otro comentario de Mocha López que dice, trabajo con el amor parental condicional y mis chispoteos permiten momentos de acercamiento, complicidad y libertad con jóvenes que viven obsesionados y mortificados con la perfección. Bueno, y hay un montón de personas que están agradeciéndote mucho por esa conversación, ¿no? Y una última de Margarita Cruz Neira dice, ¿por qué quizás el sexo y el racismo? Porque quizás el sexo y el racismo nos toca muy cerca, donde es difícil separar. Sí, pues miren, yo lo que pienso de la expresión de género diversa es o lo que más me ha servido a mí para la clínica es pensar a la expresión de género como una manifestación de lo inconsciente durante el día. Es decir, si al paciente viene y nos trae sueños, jamás he visto yo en todos mis años de carrera, que son varios, a un psicoanalista que le diga al paciente, no, así no se sueña así, esto no está bien. Y con la expresión de género, algo nos moviliza, que nos mueve a actuar como el super yo. Y en muchísimas supervisiones me ha tocado, para empezar, me sorprendió mucho cuando empecé a hacer este trabajo e ir a congresos, que de repente me contactaba gente vía correo para consultar, porque querían hablar de esto y no encontraban a alguien en su sociedad psicoanalítica con quien discutir estos temas. Y cuando hablábamos, era muy parecido el mismo tema, que era cómo lo pienso. El paciente quiere que lo piense como mujer, pero yo pienso que es hombre y no puedo no pensarlo. Y les costaba trabajo ver esto como una experiencia de contratransferencia útil para la formulación del caso en la mente del psicoanalista y se identificaban con la angustia de inconscientemente asesinar al paciente psíquicamente, ¿no? Si no puedo ver a mi paciente como existe y como me lo está pidiendo, pues en mi super yo lo estoy aniquilando, ¿no? Y si el paciente trae esas experiencias de vida donde hay un sistema que no les permite existir en público, pues mucho más trabajo va a ser que no actuemos estas dinámicas inconscientemente con el paciente, ¿no? Entonces yo creo que lo importante para mí es el cómo pensamos los momentos de violencia en la diada analítica y cómo las contiene el analista y le impactan. Y durante estos 18 meses de pandemia, pues nosotros hemos visto ahora sí de primera mano cómo ha sido afectada la gente con lo que estamos viviendo. Y esto deja una buena huella en los analistas, ¿eh? Es muy difícil ahorita ser terapeuta en estos tiempos.
Pues, ¿podría aprovechar ahorita este silencio para preguntarte algo más? Sí, claro, Marco, claro, claro. Marco, la conferencia se llama Contratransferencia, Identificación Proyectiva y Enactment. Ujú. Algo hemos hablado ya de contratransferencia y algo también ha salido de Enactment. Me interesaría si pudieras abundar un poquito más en lo de la identificación proyectiva como herramienta para esto. Ujú. Como lo había mencionado, era las aperturas en la mente del psicoanalista para la parte más vulnerable de la interacción con el paciente y que va a llevar a que se activen los bastiones en la mente del analista que lo movilicen a participar inconscientemente en esta repetición inconsciente. Un enactment es el poner en escena algo que escapa en las palabras y que se descubren paciente y analista en medio del enactment y que si se pueden llevar de una manera productiva, puede ayudar a la movilización de la cura y al proceso analítico. Entonces, ¿por qué este tema es importante? Porque es desde la identificación proyectiva lo que nos va a llevar a que se anclen estos aspectos de la dinámica y nos lleven a actuar. Si no estamos conscientes de lo que a nosotros nos moviliza, lo que se nos mete y nos lleva a actuar, es mucho más probable que no nos podamos detener antes de dar el bastonazo de tiresias y pensar al paciente como mujer cuando me pide que reconozca su identidad de género o que me hace que me angustie cuando yo pienso al paciente con un género diferente al que me está pidiendo y que me lleva a que me sobreidentifique con esa contratransferencia y no la utilice como información y la vea como un problema mío que tengo que resolver versus parte del proceso analítico. Pero como no se ve la identificación proyectiva, estos momentos de intensidad con estos tipos de paciente creo que se sobrepatologizan como si fuera el paciente el que está muy angustiado, cuando termina siendo el clínico el que está angustiado de sentir la intensidad de la identificación proyectiva. Gracias. No, gracias por tu pregunta. Bueno, leo otro comentario en el chat de Carmen Rosa Zelaya, de Perú. Ella dice, abordar los temas de racismo y transfobia en el siglo XXI da cuenta de los prejuicios que ha acarreado el psicoanálisis como puntos ciegos, lo innombrable que comienza a poder ser nombrado. Tarea a seguir develando. Como que parecía que iba a seguir la pregunta, pero no. Pero ahí quedó. Pues es que a mí me preocupa cuando hacemos estas narrativas, volviendo a la petición de lo universal, siempre termina causando problemas. Entrarle a tareas así de, y ahora tenemos que develar todos los puntos ciegos, me angustian, porque otra vez, es el movernos a la acción de algo como que hace que no veamos todo el trabajo que ya se ha hecho, y que se ha venido haciendo desde que empezó el psicoanálisis, que es tratar de entender la existencia humana y lo que es vivir unos con otros, ¿no? Sin matarnos. Conforme vamos pensando las complejidades de lo que es ser humano, en este caso, en contexto al poder, y expresado en relaciones de poder a través de la raza y el género, que es lo que estamos hablando, pues a lo mejor develar más no nos ayuda tanto a poder crear un espacio donde podamos ser con lo que estamos encontrando ahorita. Porque el movernos a ser como investigadores, me suena mucho al super yo, a una demanda de querer esclarecer todo cuando no van a quedar las cosas más esclarecidas.
Lo que yo espero de esta presentación no es que les dé las herramientas para que nunca más se vuelvan a meter en problemas con transfobia y racismo, sino que para cuando se metan en problemas con transfobia y racismo, tengan la confianza de que pueden utilizar esos momentos para el trabajo que están haciendo. Ujú. Aquí tenemos otra pregunta de Analía, Walt. Quiero preguntar por los marcos legales. ¿Cómo inciden en los tratamientos analíticos? Si hay ley de identidad de género o no. O esta cuestión de que sea el analista el que tenga que aprobar la cirugía de reasignación de género. Punto. Ay, qué buenas preguntas. Pues es que sí, el analista y en este caso el trabajador social, ¿no? Porque si el analista hubiera sido psicólogo o terapeuta registrado o médico, sí, o enfermera, a lo mejor no hubieran tenido esa posibilidad. Pero creo que los marcos legales, principalmente tomando en contexto que estoy en Canadá y que la psicoterapia está regulada, lo que implica que hay ciertas cosas que yo tengo que hacer dentro de mi encuadre eh, que son importantes desde la profesión que regula esta práctica. Entonces, creo que retomando la frase de Fernanda Magallanes, que si no pensamos al Edipo, el Edipo nos va a pensar a nosotros. Si no pensamos a los marcos legales, cómo impactan nuestro trabajo, los marcos legales nos van a terminar pensando el trabajo. Creo que sí, operan desde las políticas de cancelación que usamos a la duración de las sesiones y el encuadre, hasta cuando, en el caso de Canadá, cuando utilizas una forma para institucionalizar a un paciente porque están en riesgo su salud, hasta la firma para apoyar una cirugía de confirmación de género. Son cosas que van a movilizar el tratamiento y lo pueden o descarrear o de hecho ayudar. Porque también muchos pacientes llegan con la idea a lo mejor de obtener una firma y se quedan pues porque encontraron más ayuda. Marco, la primera pregunta que te hicieron, la hizo Santiago del Guau o del Boy. No se escuchó tu respuesta porque en ese momento tu internet se puso inestable. Ajá. De repente podríamos aprovechar ahora, te la repito, ¿ya? Claro que Dice, sí. en tu experiencia, las resistencias a pensar clínicamente sobre la transexualidad y el racismo son las mismas en institutos, sociedades psicoanalíticas en Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cuáles son los matices y las diferencias? Justo cuando contestaste eso, Sí, no se te oyó. Y aparte, Analía había puesto que en la Sociedad Brasilera de Porto Alegre están haciendo acción afirmativa. Sí, sí, sí. Sí, eso sí sé. Por una de las personas que trabajó en el Comité de Prejuicios y Racismo. Y lo que había contestado era que las resistencias son diferentes, pero tienen la misma función en los diferentes países y en las diferentes instituciones y son partes del mismo proceso. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en Boston, que ahorita se está aceptando el remover del requerimiento de entrenamiento del modelo Eitington, tienen que ver paciente un hombre y una mujer. Entonces ahora se removió eso para que pueda haber espacio para ver personas que no se identifican como hombre o como mujer, que pueden ser de género no binario o trans. Eso está pasando en Estados Unidos. Cuando intentamos hacer eso en la sociedad de Toronto, hubo un pushback muy fuerte, aunque la sociedad de Toronto tiene miembros que son queer y trans. Entonces, creo que cada institución tiene sus propias características, pero creo que sí, a nivel internacional podemos ver fenómenos muy similares. Por ejemplo, en Londres, ahorita hay mucha resistencia por psicoanalistas que
están hablando, que se enfocan lo trans como si solamente se tratara de niños que quieren accesar hormonas antes de la pubertad y tiene o no derecho a accesar esos tratamientos médicos. Y se olvidan de todos el otro 98% de los niños trans que no quieren accesar tratamiento y que necesitan otras intervenciones no médicas para su proceso. Entonces, colapsan el espacio con este tipo de intervenciones fálicas de los bastonazos de Tiresias que definen, ¿no? Esta es la verdad y así es como funciona. Que creo que desde Freud los psicoanalistas han sido muy claros en tratar de bajarse de esa posición del supuesto saber, del discurso del amo, que es sumamente seductor. Y particularmente con las poblaciones trans y con las poblaciones racializadas por igual, porque estas son dos poblaciones que se nombran desde el afuera, ¿no? El concepto de raza comienza a existir a raíz de que se ven las diferencias externas y la identidad o el concepto de trans, bueno, la identidad trans no existió hasta después, empezó como un diagnóstico de transexualismo médico en 1951. Entonces son cosas que vienen nombradas desde afuera, entonces pueden generar espacios para repetir heridas traumáticas para estos pacientes. Creo Hay que nos una, queda espacio para dos llamadas, no, dos preguntas más o cuánto más. aquí tengo una de Marisol Vega. Uh-huh. Dice, esta propuesta de apertura, de abrirse a ser conscientes de la manera como cada uno siente, piensa y canaliza las diferencias, no pasa por un deber ser. Podría ser que en esta tarea analítica tan delicada habría que abstenerse si no existe esa apertura o disposición por los prejuicios por parte del analista. ¿Cómo lo ves? Uy, qué buena pregunta. La palabra abstinencia es así como ¡ay! Psicoanalítica al 100% y siempre trae unas broncotas de esa palabra, porque creo que a veces los psicoanalistas confundimos la abstinencia con la falta de acción. Uh-huh. O con el neglect, es en inglés. Descuido. Con el dejar al paciente, con el descuido. Muchas gracias. Y ahí es donde regresamos al tema de la contratransferencia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para distinguir cuando yo le saco al tema porque me da miedo a mí o cuando estoy sintiendo miedo porque el paciente está hablando de algo que le da mucho miedo? Porque las dos se sienten igualitas, ¿no? O al menos así la siento yo en mi cuerpo. ¿Qué es lo que a mí me ayuda a hacer ese diagnóstico diferencial en mi mente? De que cuando le estoy sacando a un tema porque a mí me da miedo, a cuando le estoy sintiendo algo que a lo mejor es más como cautela y que tengo que pensar más lo que quiero decir. Y la diferencia está en que una me lleva a paralizarme y no hacer nada, y la otra, si se fijan sutilmente, sigo pensando qué es ese sentimiento. Entonces, ese es el problema. Yo creo que uno de los problemas principales de este tema es el que nos tenemos que hacer responsables de nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos en una sesión, de cómo nos suena el estómago en una sesión, cómo me sudan las manos, cómo me siento nervioso, cómo se me truena la voz cuando estoy angustiado. Y reconocer esos momentos. Y ese es un trabajo difícil, sobre todo si ya tenemos 20 años de experiencia y pensamos que somos pues psicoanalistas serios, que ya tenemos una reputación y que sabemos lo que estamos haciendo. Reconocer esos momentos de humanidad en nuestro trabajo puede ser muy difícil. Y creo que estos puntos ciegos, ahí es donde se meten, que es el concepto del pezón kleiniano y el concepto de los Baranger de bastión, ¿no? Que si dejamos que tome, que se arraigue, es muy probable que lo vayamos a actuar. Ahora, no se trata de prevenir, nada más prevenir no actuarlo, sino si lo actuamos,
cómo utilizarlo para el beneficio del tratamiento del paciente y aprender de eso para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Aquí tengo una repregunta de Analía. ¿No es esa una resistencia a aceptar como existenciarias las infancias trans? ¿Reducir el problema a las intervenciones médicas? No sé si entendí la pregunta. La pregunta viene de la anterior. De repente, donde preguntaba por los marcos legales y cómo incidían en los tratamientos analíticos. Si hay la ley de identidad de género o no, o esta cuestión de que sea el analista el que tenga que aprobar la cirugía de reasignación de género. En fin. Creo que lo que no entendí es cómo no es una resistencia a aceptar como existenciarios las infancias trans. Sí, creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Analía. Creo que salió ahorita una película que se llama Luca, donde son dos niños. Es una película de Pixar y habla de el deseo en dos niños de antes de que entren a la pubertad. Entonces toca un tema queer que ha generado muchísimo pushback, que es la imposibilidad de pensar a los niños afuera de estas dos casillas que tenemos para ellos y sin pensarlos como perversos polimorfos, ¿no? Uh-huh. Y se me enchina la piel de pensar que los tres ensayos de Freud siguen siendo vigentes, ¿no? Que algo que se escribió en 1905 siguen siendo vigentes cuando pensamos, lo escuchamos al escuchar a gente hablar de niños trans, que se les patologiza y se les ve como perversos. Uh-huh. Aquí tengo una de Mocha López que está emparentada con el asunto. Dice, no solamente se trata de niños que requieren hormonas, pero es importante pensar con ellos y sus posibilidades de decidir un tratamiento que trae cambios irreversibles. Me dice, estoy hablando de la clínica GIDS Tavistock en Londres. Que ese era la controversia de la que yo también estaba hablando, que regreso a lo mismo, el porcentaje de niños que piden apoyo hormonal es mínimo comparado con la cantidad de niños trans que se enfrentan a otros problemas. Y el problema es que termina colapsando la conversación como si el tema era, ¿les damos acceso a hormonas, sí o no? Cuando es más, pues, ¿cómo le hacemos para que el niño no se suicide antes de los 16 años? O no se mueran antes de los 35, ¿no? Que la expectativa de vida de las personas trans, por lo menos en Estados Unidos, es de 35 años, en contraste con 65 años de la población en general. Entonces, sí, estamos hablando de vida o muerte, pero es por un ambiente que de veras no propicia la existencia de este tipo de personas. ¿Qué tan importante es trabajar con las familias, Marco? No solamente a nivel individual. Pues con menores es a veces mucho más importante o en términos de prioridad. Yo, por ejemplo, no recomiendo trabajar con un menor si no se está trabajando con la familia, porque generalmente va a generar más problemas si la familia no está con el tratamiento, de acuerdo con el tratamiento. Entonces es una intervención familiar. Pero hay veces que no hay esa posibilidad. Entonces, pues a veces es un lujo poder trabajar con la familia del niño trans o del niño queer, cuando en proporción son 3 o 4 veces más propensos a ser homeless, a salirse de sus casas. ¿Hay una pregunta tuya aquí? Bueno, Chela tiene una pregunta aquí. No sé si estamos en hora ya o la leo. Bueno, sí.
Es un desafío leer un autor en su época, Freud, por ejemplo, sin que nuestra lectura más contemporánea rechace ciertos temas. Creo que se trata de eso, de elegir la herencia, Derrida. Ser psicoanalista es que no es tan fácil y aunque elijamos no internalizar partes de estas creencias, la transmisión del psicoanálisis está organizada de tal forma que estamos pasando por análisis, supervisión y la parte académica. Entonces, pues aunque no queramos, vamos a internalizar parte de esto como psicoanalistas y también porque vivimos en una sociedad que nos manda este tipo de mensajes. Entonces, más bien el cómo identificamos estas partes que nos permiten desconocer partes violentas de nuestra manera de operar y que vuelven muy difícil a veces el reconocer estos momentos donde no. Bueno, creo que estamos en la hora. Hay muchos comentarios aquí de agradecimiento, Marco, a ti, bueno, a la sociedad que se gana con haber organizado esto. Como tú has dicho, A ustedes por invitarme, sí, muchas para, gracias. sí, Marco es un amigo muy querido de la sociedad, así que esperamos tener ocasión de seguir conversando en otro momento. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día. Así que con eso me despido. Gracias. Chao, Gracias por la chao. invitación. Gracias.